que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Pero hablemos un poco de política, de las noticias que van a ocurrir. Pero antes quisiera que todos tuviéramos conciencia de las siguientes cosas. En política, igual que en la mayoría de las actividades del ser humano, el tiempo, entender el tiempo, es no el tiempo atmosférico, el tiempo en que deben ocurrir los eventos, es tan fundamental. No hay ninguna en la vida política electoral campaña que aguante tanto tiempo, 2 años. No. ¿Por qué? Porque los costos para los que hemos trabajado en la vida política, una de las grandes dificultades que tiene la promoción de nuevos cuadros es el costo excesivo de las campañas electorales. Sí. Porque las hemos hecho de tal nivel de largo. Fíjese, esta campaña arrancó en julio del año pasado. Y usted pregúntele a los independientes lo que cuesta lograr la postulación o buscar los votos con la serie de obstáculos que están puestas en la consecución de ese voto, el retrato, la tendencia que el otro hable. Y hay gente que no le gusta decir, yo apoyo a Fernando en voto independiente. No está corriendo para nada, pero hay gente que no le gusta decir eso. Entonces, ese costo excesivo y no entender el tiempo. Todavía, fíjense, nosotros estamos lejos del proceso electoral. Aquí van a pasar varias cosas primero. Primero tiene que pasar, en términos electorales, que cambio democrático, que es el que falta. Ayer escuchaba a Giselle, la diputada... Bueno, Giselle Rosa. A Giselle Rosas, hablando sobre el problema de la decisión de la Tribunal Electoral de suspender el subsidio electoral. Bueno, el subsidio a Giselle fue tomado, fue parado porque la fracción de Rómulo no cumplió con lo establecido por el Tribunal Electoral, punto, en varias resoluciones. Pero independientemente de eso, el cambio democrático debe definir en un proceso que debió hacerse hace tiempo, pero se postergó. Y ahora el 19 de marzo estarán las elecciones de los convencionales para escoger. Y ojalá no se le ocurra, después que se hagan las convencionales y se sepa qué fracción ganó, posponer la elección de la nueva junta directiva. Porque tienen hasta 4 meses para hacerlo. Sí. Entonces, este proceso está en desarrollo. Cambio democrático, después de eso, tiene que ir a primaria y coger su candidato. Los demás partidos, PRD, Panameñista, RM, el propio Cambio Democrático, Molina, tendrán que hacer sus convenciones. Algunos tendrán que ir a primarias y después de ese proceso de primarias internas, cuyo discurso está dirigido a los adherentes de esos colectivos, que son los que deben escoger a quien desean como candidato presidencial. Después de eso, que terminen esas primarias, hay un periodo en las que los que ganaron primarias presidenciales decidirán el camino del colectivo en cuanto a las alianzas correspondientes. Fíjense, eso nos pone a nosotros en septiembre de este año. Y de septiembre a diciembre, que se oficializan en enero las campañas, hay un periodo, ¿no?, en que estamos en campaña, pero no estamos en campaña. Y después vienen estos 4 meses y medio de campañas costosísimas, en las que más que ideas, las transformamos entonces en parafernalia electoral. ¿Qué para mí es la parafernalia electoral? Las gorras, los suéteres, los eventos, estos que se hacen. Pero lo que menos usted ve es cruce de ideas y debates que se van a dar este año cuando se den los acuerdos. Entonces, lo que quiero plantearle con esto es que los medios tenemos una apreciación del tiempo que es inmediatismo. Queremos que la velocidad de la justicia
esté en función de la velocidad de la noticia. Ni la justicia va a la velocidad, la justicia siempre. Porque la justicia tiene que trabajar con datos objetivos, con verdades probadas en un expediente. Y algunas veces esas verdades en esos expedientes están manipuladas. Entonces hay un proceso lento de la justicia. Mientras usted está recibiendo información, que le dije a usted de este asesinato de Murdoch, con todo el peso y los recursos, el asesinato ocurrió en el 21. El Claro. juicio termina el 23, 2 años y pico. A inicio del 23. ¿No? Entonces, Tampoco es que fue a finales del 23. ¿Qué le planteo con esto? Que la velocidad de los medios inmediatistas no se corresponde ni con la velocidad de la economía, ni con la velocidad de la justicia, ni con la velocidad de la política en campaña. Entonces, no apresure las cosas. Bien, dicho eso, es importante tener esto en la mente, porque todo se pasa haciendo predicciones y análisis subjetivos de una realidad que cambia a un nivel de velocidad mayor que usted lo hubiese imaginado en cualquier época. Entonces, si algo va a ser diferente este año en la campaña panameña, Fernando, es la velocidad de cambio del estado de ánimo del electorado. Y el que mejor lea el estado de ánimo del electorado panameño es el que mejor opción tiene. Bueno, Pero no porque el medio A, el medio B, el medio C diga que esto no están, no, los que están son los que están, cada cual tiene su tiempo. Recuerde que esto es costosísimo y eso ha hecho casi imposible que la gente pueda competir por sus ideas. Entonces compite el que tiene plata y el que no compite con escasos recursos. Es un problema que nosotros tenemos que mirar. o patrocinado por los que tienen plata. Es correcto. También, a ver. Entonces, miremos los eventos. En el partido RM ya se postuló Ricardo Martinelli y se esperan las postulaciones de cualquiera que quiera postularse, candidato a presidente a correr contra Ricardo Martinelli. Hasta ahora ya él se postuló. Se presentó a su partido los documentos y ese proceso está en marcha. En el Partido Revolucionario Democrático se postuló oficialmente el vicepresidente Carrizo como candidato presidencial, aspirante a candidato a ganarse la postulación de su partido el día Lunes. 27 de febrero. Este sábado, 4 de marzo, al PRD se postulará, por el PRD se postulará también Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea, legislador por el circuito de aquí, ahora es el 8-3. 8-3, sí. Cuando él ocurrió era el 8-7. Se postulará este jueves, Este sábado, este sábado, y el domingo Pedro Miguel González. Pedro Miguel González. Y se espera que el que quiera puede postularse. ¿Qué va a pasar? Bueno, al de esos, y además se postularán los cargos de acuerdo al calendario y a las decisiones que han tomado las directivas, porque siempre los partidos reservan espacios para futuras negociaciones. Esto permitirá que se den estas primarias y se conozca entonces cuál es la oferta electoral de cada uno de los partidos. El Partido Panameñista ha prolongado Del 9 al... del 9 al 23 de julio. Sus primarias, y el Partido Cambio Democrático pues, va a elecciones con una fuerte probabilidad de que la mayoría de los delegados provengan del grupo que lidera Yanivel Abreu. Ese es lo que nosotros hemos medido en la contienda actual, en el cuerpo a cuerpo, de los 2.000 y tantos delegados que se van a escoger, un porcentaje importante. Entonces, cuando eso se dé, habrá que tomar decisiones, ellos tendrán que tomar decisiones con respecto, ellos tienen 4 meses, pero esperar 4 meses sería después de la primaria. O sea, que es una cosa absurda. Entonces, el que tenga los votos, y el tribunal tiene que jugar inteligentemente en esto. Y después que termine todo ese proceso, habrá procesos de negociación entre partidos y habrá conversaciones a lo largo de esto. ¿Qué es lo que le quiero plantear con esto? Mientras eso está ocurriendo, uno de los grandes retos que va a tener el presidente Cortizo
independientemente de sus preferencias electorales, es que él debe recordar siempre que él es el presidente de todos los panameños, Todos los panameños. no de una fracción de los panameños. Entonces él tiene que gobernar un tiempo largo. Y hay una diferencia en este momento con respecto al pasado. Usted recordará que a lo largo de los procesos de privatización y de neoliberalización de la economía y de apertura y de privatizaciones, el Estado fue perdiendo capacidad de hacer lo que normalmente los estados hacían. Y entonces se dejó en manos de los sectores privados la mayoría de la actividad correspondiente a llenar de satisfacción a la sociedad. Con la pandemia, el Estado volvió a adquirir El poder y el peso. el poder y el peso que tenía antes. Entonces, el Estado panameño, igual que el Estado colombiano, igual que tiene un peso mayor ahora, porque la apertura viene de regreso. Lo vimos nosotros en las elecciones de los Estados Unidos. Haga América grande de nuevo, que fue una consigna del presidente Trump. Era una consigna anti-globalización. Antiglobalización. Entonces, los estados en general, todos, han recuperado una parte del poder que le arrebató las transnacionales. Y esto hace que el Estado panameño siga teniendo un peso específico del presidente de la República impresionante e importante. Y es por ello que es lo más prudente, es el nivel de manejo que el presidente pueda tener con respecto a uno de los temas fundamentales de la economía, del país, que es la economía y la paz social. Entonces, en función de eso, nosotros hoy, Panamá, exhibe capacidad real para mantener un 23 con un crecimiento por encima del 4%. Si actuamos con disciplina y si actuamos respaldando al presidente en las cosas que él debe hacer para que la campaña, para quien gane la campaña en el 24, reciba un Estado con la capacidad de la reforma que hay que hacer en el año 24. Hay que resolver el problema de la Caja del Seguro Social. Aquí hay sectores privados pidiendo que se resuelva el problema del IBM en este momento. Eso es una quimera. Ese es un deseo, pero no es posible realmente en el marco de la situación política que se genera, ni local ni internacionalmente. Miren lo que está pasando en Francia con la reforma, y eso que el presidente Macron ganó la presidencia y lleva un año en el poder, le quedan 4. Él está en capacidad de hacer esto, pero el precio que está pagando es alto y lo va a pagar. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma alternativa de meterle capacidad financiera al IBM mientras se da esto. Son cosas difíciles, pero lo que tenemos que conservar es un determinado nivel de estabilidad en la gestión de gobierno, que nos permita a nosotros pasar el 23 y llegar al 24 con la capacidad de desarrollar una campaña electoral. En eso juegan un papel los medios de comunicación, pero también juegan las estructuras de comunicación de las campañas. De las campañas. Porque la utilización de los medios, de las redes sociales, con campañas sucias, eso es lo que estamos viendo todos los días. Mentiras, más tras mentiras, sobre mentiras. Entonces nos queremos acostumbrar a coexistir con la mentira. Y la mentira no nos lleva nada más que al engaño. Y el engaño nos lleva a la desilusión. Ahí tiene usted ejemplos de la vida esa. Tiene Venezuela. O Chile. Tiene a Chile. Tiene a Perú. A Perú. Los ejemplos son terribles. Y además tiene un elemento poderoso que es el incremento del crimen organizado. Y eso exige mayor transparencia, una campaña de lucha anticorrupción importante. Y por eso estos son momentos difíciles, pero los momentos difíciles es lo que hacen grandes a las naciones. Así es. Y este país ha sabido llevar esas crisis con éxito, porque hemos contado con la dirigencia política necesaria para cada coyuntura. Así es.